Buenas tardes, profesor Ramón Marcano. Recibe un cordial saludo de mi parte. Soy la estudiante Jaiselis García de la Escuela 45 de Ingeniería Industrial. Y hoy voy a estar hablando acerca de la unidad 3 de análisis alternativa de inversión, donde estaré definiendo algunos puntos. El primero es el valor presente neto. El valor presente neto es el valor de los estados de fluidos en efectivo proyectados descontados del presente. Es un método financiero utilizado por los contadores para realizar sus labores financieras, así como también por inversionistas y analistas para la elaboración de sus proyectos y para saber la rentabilidad de estos. Algunas de las características del valor presente neto son que determina si una inversión cumple con el objetivo básico financiero. También determina si dicha inversión brinda un incremento o reduce el valor del PIMEX. Observa todos los fluidos involucrados a lo largo de la vida del proyecto. Un ejemplo acerca de este valor presente neto lo tenemos aquí, lo vamos a desglomerar y dice: analicemos la compra de un proyecto. La tasa del proyecto es del 10% y la inversión inicial es de $10.000. La tasa del descuento es del 10%. Para el primer año será un total de $5.000. Para el segundo año, $15.000. Para el tercer año, $9.000. Y por último, el cuarto año serán $18.000. Lo primero que hay que calcular son los valores presentes de cada año. Por aquí tenemos que en el primer año serán los $5.000 de la inversión inicial entre 1 más 0.10. Estos 0.10 corresponden al 10% de la tasa de descuento de dicho proyecto, elevado al 1, que va a ser igual, que significa que va a elevar al 1 porque es el primer año que estamos calculando. Esto va a dar un total de $4.545. Para el segundo año serían $15.000, que es el segundo fluido de dinero entre el 1 más el 0.10 elevado a la 2, debido a que se trata del segundo año. Y nos da un total de $12.397. Para el tercer año serían los $9.000 del tercer año entre el 1 más el 0.10 elevado a la 3, debido a que estamos hablando del tercer año. Esto va a dar un total de $6.762. Y finalmente el cuarto año serían $18.000 entre 1 más el 0.10 elevado a 4, que es el último año, y esto va a dar un total de $12.294. Luego se proceden a sumar los valores presentes y restarlos por la cantidad de inversión inicial para encontrar el valor presente neto. ¿Qué es lo que se hace aquí? El valor presente neto va a ser igual a la suma de todos los valores de los resultados por cada año. En este caso, los 4.545 más 12.397 más 6.762 más los 12.294. Todo esto restado por los $10.000, que sería la inversión inicial del proyecto. Esto va a dar un total de $25.998. Entonces, el valor presente neto va a ser igual a $25.998. En este caso, el valor presente neto, como es positivo, es rentable invertir en este proyecto. Ahora, para socializarnos un poco más con los ejercicios, vamos a hacer uno por nuestra cuenta. Supongamos que una empresa puede invertir en equipos que costarán $1 millón y se espera que genere unos ingresos de $25.000 mensuales por 5 años. La compañía desea tener un rendimiento del 8% anual. Debido a que el equipo genera un flujo mensual de efectivo, la tasa de descuento anual debe convertirse en la tasa de mensual. Por eso vamos a proceder realizando esa ecuación. Aquí sería el 1 más el 0,08%, que es el rendimiento, elevado a la 1 entre los 12 meses del año menos 1. Esto va a ser igual a 0,08%
0,06%. Ahora esto lo vamos a igualar en la fórmula, despejándolo aquí. Entonces, el valor porcentual neto va a ser igual a lo que costarán los equipos, pero esto con el signo negativo, menos los 6 por el costo habitual. En este caso sería el número de mensual, debido a que, por ejemplo, si nos dicen que el tiempo por 5 años, esto generaría un flujo de 60 días, que serían por los 5 años. Entonces vamos a colocar 60 flujos de efectivo, igualarlo a 0, sobre los $25.000 mensuales, entre 1 más los 50. 1 más el porcentaje nuevo, que sería 0,00 elevado a los 60, que es el número de... Esto va a ser igual menos 6, 3, entre 1 más 6. Punto 234, 25, 1 más 0,06 elevado a 25.000. Desglobándolo de esta manera quedaría valor porcentual neto va a ser igual a los menos $1.000 más los 25.000 entre 1 más 0,6 va a ser igual es $24.000. En este caso, el valor porcentual neto nos dio positivo, es decir, que sí vale la pena que la empresa invierta todo este dinero en estos equipos, o sea que sí valdría la pena comprar los equipos de inversión. Ahora vamos a estar definiendo la tasa de interés de retorno. La tasa de interés de retorno, conocida en el mundo de la economía por sus siglas TIR, es la tasa de interés que se refiere al beneficio que brinda una determinada inversión. En otras palabras, podemos decir que la tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o, en algunos casos, de pérdida que genera una inversión debido a no retirar la cantidad del dinero del proyecto. Algunas de las características de la tasa interna de retorno es que mediante ella es muy útil porque genera un valor cuantitativo como el que brinda hacerle un proyecto para ver si será viable o no. Transforma la rentabilidad de una empresa en porcentaje. Es un indicador que se utiliza en el presupuesto del capital para estimar el rendimiento de las posibles inversiones. Un ejemplo de la tasa interna de retorno lo tenemos aquí. Supongamos que nos ofrecen un proyecto en el cual tenemos que invertir 5.000 euros y nos pretenden que tras esa inversión recibiremos 2.000 euros el primer año y 4.000 euros el segundo año, por lo que los fluidos de caja serían, en este caso, los 5.000, los 2.000 y los 4.000 euros.
Para calcular la tasa interna de retorno debemos igualar el van a 0. Entonces nos quedaría que el valor actual neto va a ser igual a los fluidos, que serían menos $5.000 más los 2.000 más los 4.000. Todo esto dividido entre el 1 más R y 1 más R al cuadrado. Esto se va a igualar a 0 euros. Mediante una ecuación de segundo grado nos queda que menos 5.000 por 1 más R al cuadrado más 2.000 entre 1 más R más 4.000, que son todos los fluidos, igualados a 0. R va a ser igual a 0,12, es decir, que la rentabilidad o la tasa interna de retorno es del 12%. Ahora vamos a realizar nosotros un ejercicio. Supongamos que un proyecto de inversión genera los siguientes fluidos: $6.000, F1 $3.000 y F2 $6.000. Donde para realizar esta ecuación, para realizar este ejercicio, tenemos esta fórmula, donde FT son los fluidos de dinero y O es la inversión en la que se realiza el momento inicial y T es el número de periodos de tiempo. Ahora vamos a realizar este ejercicio. Lo primero que hay que hacer es calcular los valores. Entonces nos quedarían el BAN va a ser igual a los 6.000 más los 3.000 de F1 entre 1 más la tasa interna de retorno, todo esto elevado a la 1 más los 6.000 de F2 entre 1 más la tasa interna de retorno a la 2. Esto lo vamos a igualar a 0. Mediante una tasa arbitraria quedaría los 6.000 más los 3.000 de F1 entre 1 más 0.1 elevado a la 1 más los 6.000 de F2 entre 1 más la tasa arbitraria, que es de 0.1 elevado a la 2. Esto va a ser igual, con la calculadora, entre 1 más 0.1 a la 1 más los 6.000 entre 1 más 0.1 va a ser igual a $3.000. Esto nos quiere decir que el valor anual el valor anual es positivo, por lo tanto quiere decir que la tasa debe ser de un 50%. Entonces, calculando con el 50% entre la tasa nos quedaría los $6.000 más los $3.000 entre 1 más la tasa interna de retorno, que sería el 50%. Entonces vamos a hacer 0.50 a la 1 más los 6.000 entre 1 más los 0.50 elevado a la 2. Esto nos da un total de 6.000 más 3.000 entre
elevado a la 1 más los 6.000 entre 1 más 0.50 elevado va a ser igual a 1.334. En este caso, como nos quedó un resultado negativo, quiere decir que el valor de la tasa, que antes era del 50%, debe ser menor a la tasa de interés del 50%. Análisis costo-beneficio. Es una herramienta muy útil de inversión que mide los costos y los beneficios de una determinada inversión, tal como para la creación de una nueva empresa o para el lanzamiento de un nuevo producto. Todo esto para saber la rentabilidad de dichas inversiones. Algunas de las características son que informan a los responsables de las decisiones sobre la viabilidad económica de los proyectos, programas o iniciativas regulares. Determina al comparar los costes de una política o inversión con los beneficios de su implementación. Permite comprobar el costo de un producto versus los beneficios de este en la entrega. Ahora vamos a conocer un ejemplo. Supongamos que queremos saber si una empresa es rentable y por ello decidimos analizar la relación costo-beneficio para los próximos 2 años. La proyección de ingresos al final de los 2 años es de $3.000, esperando una tasa de rentabilidad del 12% anual, tomando como referencia por otras inversiones. Asimismo, se han invertido en el mismo periodo $26.000 con la tasa de interés anual del 20%, tomando como referencia la tasa de interés bancario. La fórmula del análisis costo-beneficio es la siguiente: BAI entre BAC, que sería el valor actual de los ingresos totales entre el valor actual de los costos totales. Este va a ser igual, el análisis costo-beneficio va a ser igual a la fórmula. Despejando nos queda que son el primer flujo de dinero, los $3.000, entre 1 más el 0.12, que es la tasa de descuento o la tasa de rentabilidad anual, elevado a la 2, que son los 2 años de inversión, entre el otro flujo de dinero, que son los $260.000, entre 1 más el 0.20, que en este caso es su tasa de rentabilidad al cuadrado. El análisis costo-beneficio va a ser igual a esta cantidad, que es el cálculo de todo esto, entre esta cantidad, que es el cálculo de esta parte. Entonces, el análisis costo-beneficio va a ser igual a 1.32, el cual quiere decir que el costo-beneficio de la empresa es de 1.32, el cual es confiable, que la empresa, que quiere decir que la empresa va a ser rentable en los siguientes últimos años. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Hallar la relación costo-beneficio de un proyecto de inversión con el que se espera tener un periodo de 3 años, con un total de beneficio de $200.000, esperando una tasa de rendimiento del 12%, y se estima en el mismo periodo de tiempo un total de costos de inversión de $160.000. Aquí considerando un interés del 20% anual. Vamos a resolver este ejercicio. Nos queda que el análisis costo-beneficio va a ser igual al primer flujo de dinero, que son los $200.000, entre 1 más la tasa, que es de 12%, todo esto elevado al cubo debido a que son los 3 años de periodo, entre el otro flujo de dinero, que son los $160.000, entre 1 más la tasa de interés, que en este caso es del 20%, eso sería 0.20% elevado a la 3.
Entonces tenemos que C va a ser igual, vamos a calcular esta parte de la ecuación, serían los 1, 3, 4, 5, 6, 200.000 entre 1 más 0.12% elevado a la 3. 1, 2, 3, 4, 5, entre 1 más 0.12 elevado a la 3. Nos va a dar un total de 1.43 56 04 más, sumamos el otro lado de la ecuación, que será 160 entre 1 más los 0.20 de rentabilidad elevado a la 3. Será el 2 coma 59 2 59 2. Ahora nos va a dar un total de 5, 9. Para el video calculando todo esto, nos queda que el análisis costo-beneficio es de 1.50. Entonces, analizando decimos que el proyecto de inversión será rentable ya que la tasa de interés, ya que el análisis costo-beneficio es positivo. Okay. Ahora vamos a desarrollar la inversión social en Venezuela. La inversión social en Venezuela se refiere a todos aquellos recursos que el Estado designa para su población para lograr una igualdad equitativa de la economía. Se enfoca principalmente en los hogares con bajos recursos, personas que tienen algún tipo de discapacidad, enfermos, desempleados y jóvenes. Una de las características de la inversión social en Venezuela está en los principios de justicia social y democracia, en la eficiencia libre, competencia y protección social del ambiente, en la productividad y solidaridad a fines de desarrollar el bienestar integral. A continuación vamos a realizar un ejemplo acerca de la inversión social en Venezuela mediante una de las estadísticas desde el año 2000 hasta el año 2017. Analizando la inversión social que tuvo el gobierno central por funciones desde el año 2000 hasta el año 2015 en porcentaje del Producto Interno Bruto, tenemos que para el año 2000 en el sector de actividades recreativas, cultura y religión fue una inversión de 0.22. Para el sector vivienda y servicios comunitarios fue una inversión de 1.65. Entre el sector salud fue un valor de 1.37. Para el sector de educación obtuvo un valor de 4.53. En el sector de protección social un valor de 3.02. Para el año 2001, en el sector de actividades recreativas, cultura y religión tuvo una inversión de 0.16.
Para el sector vivienda y servicios comunitarios, un valor de 0.99. En el sector salud, un valor de 1.53. En el sector de educación, de 4.85. En el sector de protección social, de 4.34. Podemos observar que entre el año 2000 y entre el año 2001 el sector de educación disminuyó un poco más acerca del valor de la inversión. Analizando el año 2002, entre el sector de actividades recreativas, cultura y religión obtuvo un valor de 0.09%. Entre el sector de salud, un valor de 1.65%. Entre el sector de educación, 4.84%, y en el sector de protección social, 3.68%. Aquí también podemos ver una disminución entre el sector de protección social, ya que para el año 2002 disminuyó un poco más. Analizando el año 2003, tenemos que entre el sector de actividades recreativas, cultura y religión, también tuvo un valor de 0.69%. Entre el sector de vivienda y servicios comunitarios, de 1.05%. Para el sector de salud, 1.52%. Y para el sector de educación, 4.65%. Entre el sector de protección social, 4.45%. Analizando el año 2004, entre el sector de actividades recreativas, cultura y religión, obtuvo un valor de porcentaje de 0.25. Esto también quiere decir que entre el año 2003 y el año 2004 las actividades recreativas disminuyeron su porcentaje. Para el sector vivienda y servicios comunitarios fue un valor de 0.61%. En el sector salud, 1.59%. En el sector de educación, 4.77%. Y en el sector de protección social, 4.29%. Distinguiéndole entre el año 2003 y el año 2004, podemos diferenciar que en el año 2004 disminuyó un poco el sector de protección social. Ahora vamos a analizar el año 2005. Entre las actividades recreativas de cultura y religión fue un valor de 0.28%. Entre el sector vivienda y servicios comunitarios, un valor de 1.33%. Para el sector de salud, 1.63%. Y para el sector de educación, 4.09%. Entre el sector de protección social, también obtuvo un valor de 3.91%. Para el año 2006, el sector de actividades recreativas, cultura y religión obtuvo un valor de 0.29%. En el sector de viviendas y servicios comunitarios de 1.55%. Para el sector de salud de 1.84%. En el sector de educación 5.05%. Y el sector de protección social 4.96%. Analizando entre estos 2 años, del año 2005 hasta el año 2006, podemos ver una diferencia entre el sector de protección social, ya que para este año el valor del porcentaje subió un poco más. Para el año 2007, entre las actividades recreativas, cultura y religión, obtuvo un valor de 0.29%. En el sector de viviendas y servicios comunitarios obtuvo un valor de 0.65%. Entre el sector de salud de 1.97%. Para el sector de educación se mantuvo una inversión de 4.82%. Entre el sector de protección social, un valor de 5.05%. En el año 2008, las actividades recreativas de cultura y religión obtuvo una inversión con un valor de 0.32%. Entre las viviendas y servicios comunitarios, un valor de 0.54%. En el sector de salud, 1.97%. En el sector de educación, 5.24%. En el sector de protección social, 5.06%.
Aquí también podemos ver una diferencia entre las actividades recreativas de cultura y religión entre los años 2007 y los años 2008, ya que en el año 2008 se ve un poco más la disminución de la inversión social en Venezuela acerca de estas actividades recreativas. Para el año 2009, las actividades recreativas disminuyeron muchísimo más, ya que el valor fue de 0.34%. Para el sector de salud fue de 2.13%, entre el sector de educación una inversión de 5.28% y para el sector de protección social 5.04%. Para el año 2010, el país invirtió entre las actividades recreativas, cultura y religión 0.25%. En el sector vivienda y servicios comunitarios 0.28%. En el sector de salud 2.02%. Entre el sector de educación 4.05%. Y en el sector de protección social 5.02%. Aquí también podemos ver una diferencia de inversión entre el año 2009 y el año 2010, ya que el gobierno nacional para el 2010 disminuyó la inversión de educación, disminuyó muchísimo más. Ahora vamos a analizar el año 2011, donde tenemos que entre las actividades recreativas, cultura y religión, se mantuvo una inversión de 0.28%. Entre el sector vivienda y servicios comunitarios, 0.29%. Para el sector de salud, 2.36%. Entre el sector de educación, 4.33%. Y para el sector de protección social, 6.18%. Entre estos 2 años, entre 2010 y 2011, también podemos ver una notable diferencia, ya que el sector de protección social para el año 2011 aumentó su porcentaje a 6.18%. Para el año 2012, en el sector de actividades recreativas, cultura y religión, el gobierno invirtió un valor de 0.32%. Entre el sector de salud, 2.50%. Entre el sector de educación, 4.53%. Y entre el sector de protección social, 6.69%. Aquí entre estos 2 años sí se mantuvo un poco más el sector de protección social con respecto a su inversión. Para el año 2013, el gobierno invirtió entre las actividades recreativas, cultura y religión un valor de 0.44%. Entre el sector de viviendas y servicios comunitarios un valor de 0.87%. Entre el sector de salud un valor de 2.75%. Entre el sector de educación un valor de 4.74%. Y entre el sector de protección social 7.25%. Para el año 2014, la inversión de gobierno entre las actividades recreativas, cultura y religión pasó a un valor de 0.50%. Entre el sector de salud 3.23%. Para el sector de educación 5.79%. Y entre la protección social 8.71%. Entre estos 2 años también podemos notar que la inversión social en Venezuela desde el año 2000 hasta el año 2014 entre la educación, protección social, salud y actividades recreativas y vivienda y servicios comunitarios aumentó su inversión a un gran porcentaje. ¿Qué es la inversión privada nacional? La inversión privada nacional es aquella que realizan aquellos agentes que no pertenecen al sector público y buscan un beneficio financiero para generar ingresos a futuro mediante muchos tipos de actividades. Se caracteriza por no satisfacer una necesidad sino que se estima que reporte un retorno a un periodo posterior. Se recurre particularmente a una adquisición de bienes de capital y otro tipo de activos.
rentabiliza la inversión de forma económica. Un ejemplo de la inversión privada nacional es que si la nación tiene en ahorros $20.000 y deciden invertir estos ahorros para la compra de acciones de unas empresas extranjeras, la nación estaría reproduciendo su capital en un mayor tiempo. Es decir, que al transcurrir 5 años ya no serían $20.000, sino que serían $40.000. Esto quiere decir que mediante este tiempo el Estado estará recogiendo su inversión de capital y multiplicándolos a un valor de activos sumamente más alto. Bueno, esto fue toda mi exposición. Espero que hayamos entendido un poco más acerca de todos estos puntos muy importantes que influyen mucho en nuestra economía. Muchísimas gracias.